Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hacer un capítulo bien bonito como son los logaritmos. Un capítulo complicado para mucho alumno, terrible para mucho alumno, y justamente por eso he hecho este video. Más bien al último del video, si te gustó no te olvides darle un like y suscribirte a mi página de YouTube. Muchas gracias. Comencemos. Lo primerito que tú debes de saber antes de estudiar un logaritmo es que está compuesto de dos partes. Una parte conocida con el nombre de número, que eso siempre se escribe a la misma alturita del logaritmo, siempre. Y otra parte conocida con el nombre de base, que eso se escribe como subíndice del logaritmo. Y para que un logaritmo exista, ¿qué más debes de tener en cuenta? Debes de tener en cuenta que el número siempre debe de ser mayor que 0. La base debe de ser también mayor que 0, pero además debe de ser distinto de él. Eso es lo que debe de saber de un logaritmo antes de comenzar a estudiarlo. Bien, vamos ahora con su definición. Colocamos entonces como subtítulo, colocamos definición. ¿Y cómo se le define a un logaritmo? Se le define como aquel exponente que hay que elevar a la base para que el resultado nos dé el número del logaritmo. ¿Sí? A ver, ¿qué decimos entonces? Logaritmo de n en la base a y esto igual a x, sí y solo sí que se cumple que a a la x debe de ser igual a ¿quién? A n, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿cómo se define un logaritmo? Como aquel exponente que hay que elevar a la base. ¿Quién es la base? No te olvides, lo que está como subíndice. El exponente que debo de elevar es la igualdad, lo que está a la derecha. Y para que el resultado nos dé el número del logaritmo. ¿Quién es el número? Lo que está escrito a la misma alturita del logaritmo, ¿sí? Es la primera formulita que me debes de aprender. Sí. Vamos con un ejemplito, vamos con una, y yo le llamo ilustraciones. ¿Sí? Te voy a colocar una pregunta a continuación que vino en la Universidad Nacional de Trujillo, un examen ordinario en el año 2005, justamente para aplicar la definición del logaritmo, que decía así: ilustración, si logaritmo de 36 en la base 3y es igual a y, punto y coma, entonces el doble de y es... Bien, ahí está la pregunta, viene una pregunta así, chiquitita y bien sencillita, justo para aplicar la definición del logaritmo. Vamos dándole solución. Bien, démosle solución. Pero antes déjame decirte algo. No sé si te has dado cuenta. ¿Cuándo se aplica la definición de un logaritmo? Cuando tienes un logaritmo y este está igualado a una cierta cantidad. Como en este caso de acá, mira, del ejercicio que presentó la Nacional de Trujillo. Tienes un logaritmo y está igualado a una cierta cantidad. Ahí se aplica la definición del logaritmo. ¿Y cómo se le definía? ¿Te acuerdas? Como aquel exponente que hay que elevar a la base. ¿Sí? ¿Quién es la base? Lo que está como subíndice. En este caso, 3y. ¿Quién es el exponente que debo de elevar? Es la igualdad, lo que está a la derecha. En este caso, mi y. Para que el resultado me dé ¿quién? El número del logaritmo. ¿Quién es el número? No te olvides, lo que está escrito a la misma alturita del logaritmo. En este caso, ¿quién?
Que ahí, queridos estudiantes, se terminaría la definición del logaritmo. El resto es una operación algebraica. ¿Qué hago para poder hallar el y? Utilizo las ecuaciones exponenciales y le doy forma a ese 36 en una potencia para poder igualarlo. Que la única potencia que se puede expresar el 36 es en 6 al cuadrado, ¿verdad? Que luego igualándolo, ¿qué sacamos? Vamos, igualando exponentes o igualando bases, cualquiera de ellos, en ambos te sale lo mismo. Sacamos que el y vendría a ser igual a 2, ¿correcto? Igual, exponentes o igual a bases, es lo mismo, en ambos te va a salir lo mismo. Ya, pero eso no nos piden. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el doble de y, o sea, 2 veces y. Como y vale 2, ¿qué hago? Lo reemplazo simplemente. Y 2 por 2, esto vendría a ser igual a 4. Y ahí tienes la definición de un logaritmo. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de un logaritmo, ¿sí? Vamos a ver las propiedades generales de los logaritmos, que justamente acá viene la parte complicada para todo joven. ¿Por qué se le hace difícil los logaritmos? Porque tiene un montón de propiedades que estudiar. Sí, son un montón, varias propiedades que aprenderse, pero en realidad es sencillo. En la parte de razonamiento matemático, como lo voy a enseñar el día de hoy, sí, solamente son aplicaciones de sus propiedades. Más bien, en álgebra sí, se hace un poquito más complicado, porque se lleva con funciones y ecuaciones, pero ni tanto, chicos, así es que no se asusten. Vamos con la primera propiedad, entonces. Colocamos como subtítulo propiedades de los logaritmos. Ya está, primera propiedad. Vamos con la primera. ¿Qué me dice la primera propiedad? Ya está, me dice que cuando en un logaritmo el número es un 1 y la base es un número cualquiera, ese logaritmo siempre es igual a 0. Siempre nos da 0, muchachos, ¿sí? No te olvides, siempre es igual a 0. Primera propiedad a aprender. Vamos con un ejemplito, ¿sí? Ilustración, bueno, yo le llamo ilustraciones. ¿A qué será igual entonces el logaritmo de 1 en la base 100? Vamos, ¿a qué será igual? A 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando en un logaritmo el número es 1 y la base es un número cualquiera, ese logaritmo siempre da 0. No te olvides. Ya está. Segunda propiedad. Vamos con la segunda. ¿Qué me dice la segunda propiedad? Me dice que en un logaritmo, cuando el número y la base son iguales, ese logaritmo siempre nos da 1. ¿Sí? Siempre, no te olvides. Segunda propiedad que aprender. Vamos con una ilustración. Ilustremos a qué será igual entonces el logaritmo de 2/3 en la base 2/3. Respuesta, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un logaritmo, cuando el número y la base son iguales, no te olvides, siempre ese logaritmo es 1. Tercera propiedad. Pasemos con la tercera, que recibe nombre. Se le conoce con el nombre de suma de logaritmos. Ya está. Logaritmo de m en la base a más logaritmo de n en la base a. ¿Esto a qué es igual? ¿Qué pasa cuando tú sumas 2 o más logaritmos? No te olvides, sus números se multiplican, ellos, y la base se coloca la misma. O sea, quedaría logaritmo de m por n
en la base, así, no te olvides. Pero no sé si te has dado cuenta de algo, querido estudiante, que para que tú sumes dos logaritmos, ¿cómo deben de ser sus bases? Deben de ser las mismas. Si las bases no son las mismas, no se puede sumar simplemente. ¿Sí? Ten cuidado eso. Vamos con una ilustración. Vamos con algunos ejemplitos. ¿A qué será igual el logaritmo de 12 en la base 11 más el logaritmo de 3 en la base 11? ¿Qué pasa cuando se suman logaritmos? Hemos dicho, sus números se multiplican y la base sigue siendo la misma. 2 por 3, 6. Y la base la colocamos igualita. O sea que quedaría logaritmo 2 por 3, 6. Y esto en la base 11. Sí, que eso nada más quedaría así. Ya no se puede seguir reduciendo así. Solamente me quedaría de esa forma. Vamos con otro ejemplito. ¿Y a qué será igual el logaritmo? A ver, otro ejemplito de 4 en la base 20 más el logaritmo de 5 en la base 20. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa cuando sumamos dos o más logaritmos? Sus números se multiplican y la base sigue siendo la misma. 4 por 5, 20. Y la base la copiamos igualito, o sea, quedaría logaritmo de 20 en base. Ya, pero no sé si te has dado cuenta, querido estudiante, que aquí, mira, el número y la base me quedaron iguales. ¿Qué pasa en un logaritmo cuando el número y la base son iguales? Propiedad anterior. Propiedad 2, ¿qué pasa? Ese logaritmo siempre nos da 1.